Yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que fue necesario, si ya teníamos unos derechos humanos, especificar más y pensar más grupos de derechos? ¿Sí? Es decir, si parecía que ya, ¿cierto?, que esos derechos humanos cubrían a todos, ¿sí?, ¿por qué tuvimos que pensar estos otros grupos de derechos como los que ustedes tienen ahí? ¿Por qué se les ocurre que eso fue necesario? Porque, por ejemplo, algún grupo pudo haberse sentido violentado de alguna u otra manera que no encajaba con respecto a los derechos. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Pero algo así. Ya. Entonces, miren, nosotros protegemos todos los derechos, pero efectivamente lo que siempre vamos a encontrar es que hay un déficit. ¿Sí? Es decir, nosotros nos imaginamos esta como la situación ideal, ¿sí?, la situación ideal de protección de derechos, y como que siempre estamos, ¿no?, por acá, ¿sí? Este es el máximo y esta es una distancia y, ¿sí? Como que siempre estamos en ese déficit, como que siempre hace falta algo, ¿cierto? O sea, si yo les preguntara hoy, ¿Ecuador, por ejemplo, es un país donde se cumplen los derechos humanos? ¿Sí? Y entonces uno pensaría, bueno, a ver, ¿no?, si yo les digo, a ver, denme un ejemplo de un derecho humano que ustedes crean que no se cumple completamente en el Ecuador. No está, ya. Y, por ejemplo, en esta idea, ¿no?, o sea, por ejemplo, que la ciencia no está respaldada por el Estado. Por ejemplo, ¿a quién no apoya el Estado? ¿Sí? Entonces siempre hay, por ejemplo, una definición del Estado de cuál es la ciencia prioritaria, y esa ciencia siempre tiene que ver, por ejemplo, con sus matrices de desarrollo, sus ideas, digamos, de productividad económica. ¿Ven? Ahora pensemos, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿sí? Ahí está en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto?, que todos tienen derecho a recibir algún tipo de educación, ¿ya? ¿En Ecuador todo el mundo tiene derecho a la educación? Sí, pero entonces, de manera abstracta, ¿cierto?, a nadie se le niega, pero hay un montón de gente que no tiene acceso a la educación. ¿Quiénes son esas personas? ¿Se les ocurre? personas con bajos recursos, pero sí bajas. Exacto. Entonces, ¿y generalmente con qué coinciden esos bajos recursos? ¿Quiénes son esas personas con bajos recursos en el Ecuador? Por ejemplo, ¿se les ocurre dónde están? ¿Sí? Entonces, ahorita no sé, pero pensemos en hace unos años, uno de los cantones, creo que era el cantón más pobre del Ecuador, eso debe haber sido para el año 2000. A ver, el último dato que tenía, eso debía haber sido entre 2015 y 2016. ¿Sí? Era Limones. ¿Sí? Limones está en Esmeraldas. ¿Sí? ¿Quién vive en Limones? ¿Sí? Entonces, fundamentalmente viven afrodescendientes. ¿Ven? Y si nosotros nos empezamos a mover por los diferentes escenarios donde hay este déficit, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que, sí, mire, por ejemplo, hay gente que no tiene derecho a gozar. Yo les digo, por ejemplo, no es un derecho humano, pero pensemos en una perspectiva así general. Dentro de las perspectivas de los derechos humanos, que es tener como los mínimos vitales, ¿no?, los recursos suficientes, ¿sí? Una de las cosas que pasa es, ¿qué pasa cuando usted se hace muy viejito y no puede trabajar? Entonces, ¿qué opción tiene usted para mantenerse? ¿Cómo? La pensión jubilar, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted es digamos, en el Ecuador de hoy, no, de hace unos años, ¿sí? Y usted es una ama de casa, ¿sí?
Y usted depende económicamente de su marido, y cuando su marido está muy viejito, de la pensión jubilar de su marido, ¿cierto? Y si ese marido se muere, ¿sí? Entonces, aquí en el Ecuador hay una legislación que protege el derecho de esa señora y se le otorga a ella la pensión jubilar de su esposo. Si están casados, la pensión jubilar pasa. Ahí, ¿ya? Entonces hay un cubrimiento del derecho. Ya. Imagínense exactamente el mismo caso, pero no una pareja heterosexual. ¿Sí? Imagínense dos mujeres lesbianas que deciden compartir su vida. Imagínense que una de ellas es la que tiene un trabajo estable y aporta económicamente al hogar, y la otra decidió quedarse en el hogar. ¿Sí? E imagínense que esa mujer que aportó se jubila, de ella depende el hogar y de su jubilación, y esa mujer se muere. ¿Sí? Pero no están casadas, porque el matrimonio no está legalizado entre personas del mismo sexo en Ecuador. ¿Sí? Entonces, si esa mujer que era la aportante del hogar hoy se muere, muy probablemente esa otra mujer queda en una instancia sin ninguna posibilidad de acceso económico y no puede pelearle al Estado. Entonces, con esos dos ejemplos que les digo, quiero que se imaginen que el problema es que este Y, ese déficit, eso que falta por cumplir para universalizar un derecho, ¿a quiénes suele afectar? ¿Sí? A personas que están marcadas por la etnia, por su nacionalidad, ¿sí? A personas que están marcadas por el género, por su color de piel, por su edad, ¿sí? A personas que están marcadas por su identidad sexual y su preferencia sexual, ¿sí? Entonces, parece ser que cuando nosotros pensamos los derechos como los derechos universales, el déficit para que sean universales siempre afecta a unos grupos muy específicos de la sociedad, ¿sí? Y que son grupos que históricamente estuvieron excluidos, que hacen parte de ese sistema de desigualdades que hemos estado viendo históricamente, y que están marcados por la etnia, por el género, por la identidad sexual, por la nacionalidad. ¿Ya? En últimas, un montón de gente, ¿sí?, que entra en las definiciones de lo que podríamos llamar económico, ¿sí?, social o cultural. ¿Sí? La etnia nos define culturalmente, el género nos define socialmente, define nuestros roles sociales. La etnia y el género, la cultura, ¿no? La identidad sexual también es social, pero también puede ser cultural. ¿Sí? Entonces, es por eso que se tiene que crear un sistema particular, ¿sí?, de derechos que tenga por objetivo proteger a estos sujetos que, a pesar de lo universal de los derechos humanos, no quedan cubiertos por ellos, porque la estructura de desigualdades de los estados del sistema mundo los deja por fuera. ¿Sí? Y además, esto es así para lograr una intersección que parece ser como la típica del neoliberalismo, digamos, los derechos económicos, sociales y culturales, además surgen como una respuesta a un escenario global que llamamos neoliberalismo, ¿sí?, que entre sus múltiples resultados tuvo esta idea de separar, ¿sí?, la identidad de lo económico. ¿Sí? Si separamos la identidad de lo económico, entonces, miren, si usted analiza, por ejemplo, la historia del Ecuador, la historia republicana del Ecuador, ¿qué ocurrió? Cuando vino el proceso de independencia, ¿sí?, esto no fue que somos una nación indígena que nos vamos a separar de los españoles. Esa no fue la verdad, ¿sí? Ecuador fue el proyecto de un grupo mestizo que históricamente tuvo la idea de construir un proyecto nacional mestizo, lo que implicaba una homogeneización,
lo que implicaba el blanqueamiento de todos los indígenas y todos los que no coincidían con esta idea, ¿sí? Y entonces desde el principio también fueron excluidos, o sea, fueron objeto de explotación y exclusión en la colonia y fueron objeto de un proceso de homogenización durante la República, ¿sí? Y 200 años de allá para acá siguieron, ¿no? ¿Cuándo se hicieron, por ejemplo, visibles los indígenas acá en el Ecuador? ¿Sí? En los 90, cuando hicieron un levantamiento, cuando paralizaron este país y dijeron, a ver, por favor, pongan en la Constitución que somos un país, ¿sí?, pluriétnico, multicultural, plurinacional, ¿ya? Y entonces es cuando creamos esta idea de que la identidad se la protege con políticas de reconocimiento, ¿sí? Pero que lo económico debería ir por otro lado con lo que llamamos políticas redistributivas. Y miren, todos creo que pueden entender claramente que esto es mucho más lento que esto. Entonces es mucho más fácil decir, ah, sí, mire, usted es indio, usted tiene derecho a que lo reconozcamos, pero siguen siendo pobres, porque es mucho más lento. Porque yo puedo hacer un montón de cosas aquí que no necesariamente van a... O sea, por ejemplo, miren, históricamente han sido excluidos, históricamente no han tenido derecho a un montón de cosas: educación, salud, trabajo, ¿sí? Yo hago unos derechos que digan, ah, mire, voy a reconocer que usted tiene derecho a sus tradiciones, que usted tiene derecho a llevar la ropa que quiere, ¿ya? Pero no hago nada para modificar, por ejemplo, que usted no puede acceder a la educación porque toda la vida le dieron mal castellano en la escuela, ¿sí? Usted no va a encontrar nunca un trabajo tan bueno como un mestizo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros separamos, esta fue la política neoliberal, separamos la identidad, lo cultural, ¿no?, el folclore, la marca, ¿sí?, y lo separamos en cambio de todo el resto de cosas, ¿no? No solo de lo económico, de lo político, que son, por ejemplo, las políticas de participación. Pues lo que hago es volver a excluir a la gente y excluirla más todavía. Ay, qué bonito que usted es indígena, qué lindo. Sí, siga bailando, pero siga muriéndose de hambre. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahí va. Y en este lugar, entonces aquí miren, aquí en esta conexión hay un papel fundamental, ustedes lo van a tener que ir descubriendo, para la salud, ¿sí? Después vamos a ver un poquito en el siguiente parcial lo que significa la salud intercultural, ¿sí? Pero es eso, o sea, bueno, mire, no se trata solo del reconocimiento, no se trata de decirle, no señora, ¿sí?, usted tiene derecho a ser indígena, ¿sí? Pero ¿qué pasa con una mujer indígena que solo habla quichua y no hay médicos que hablen quichua, por ejemplo, ¿sí? No hay recetas, no hay nada, ¿ven? Entonces empezamos a encontrar, ay, qué lindos sus derechos, pero no puede ejercerlos, ¿sí? Entonces, esta es la idea de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Y eso hace que en general entonces tengamos tres grandes ámbitos de los derechos, ¿sí?, que son los derechos humanos, que aplican para todos, los derechos económicos, sociales y culturales, que también aplican para todos, pero están hechos para promover sobre todo a aquellos que han sido excluidos de manera económica, social o cultural del ejercicio de estos derechos. Y finalmente los derechos políticos y cívicos, ¿sí?, que son los derechos de participación, que estos son súper importantes porque a veces lo que ocurre es que para generar estos hay que primero tener estos. ¿Qué es lo que pasó? Los indígenas tuvieron que parar un país entero durante semanas, generar un caos, generar una crisis, para que finalmente en este país se dijera, ah, ya, los indígenas existen, y ellos pudieron empezar a participar y empezar a pensar, bueno, ¿esto qué significa? ¿Y cómo con esto garantizo esto? ¿Sí? Pero los indígenas pudieron hacerlo. ¿Y ahora qué pasa?
¿Qué pasa con la comunidad LGBTI, por ejemplo? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Sí? Hay muchas comunidades que tal vez no van a poder hacer eso porque en principio no van a tener sus derechos de participación y de ciudadanía. ¿Ve? Entonces todo esto es muy importante, ¿sí? Porque en la ausencia de cualquiera de estos derechos, ¿sí? Esto es plenamente inoperante, porque aquí simplemente pasa que un sujeto o un grupo de sujetos o una comunidad se convierte en invisible. ¿Sí? Si una comunidad no tiene derechos políticos y ciudadanos, pues es invisible. No importa que los derechos humanos digan es para todos, pero si no la ven, ¿listo? Entonces esa es la importancia de esa plataforma. Bueno, quería indicarles, además, solo vamos a centrar un segundito y con esto ya terminamos. Una reflexión histórica, digamos, les voy a pedir que es solo un audio, ¿ya? Pero es un audio muy bien armado, pues que lo escuchemos un poquito para reflexionar sobre el tema, ¿no? Bienvenidos. Este es el programa número 11 de la historia de los derechos humanos y es la primera parte del programa sobre la evolución histórica de los derechos sociales, económicos y culturales. El asunto es el siguiente. Estos derechos de los que vamos a hablar ahora se llaman derechos de segunda generación porque tienen una evolución histórica posterior a los derechos fundamentales reconocidos en la Revolución Francesa. Entonces, hay una primera parte que son los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son el fruto del Estado burgués, es decir, del Estado de los antiguos habitantes de los burgos, que era como se llamaban las pequeñas ciudades que empezaron a formarse al final del Medioevo, donde surgieron todo un gremio de artesanos y de comerciantes que luego serían una clase social que llegó al poder a raíz de la Revolución Francesa, que planteó los estados de derecho, planteó los derechos fundamentales y todo lo que planteó va a ser el concepto fundamental de lo que es el Estado moderno. Entonces, de ahí, del contexto de la Revolución Francesa, de la independencia norteamericana y del régimen parlamentario en Inglaterra, es que va a salir la primera generación de derechos, los derechos humanos. Esos derechos son fundamentales y esos derechos están reconocidos ante el tribunal, es decir, usted puede demandar por el incumplimiento de cualquiera de esos derechos ante los tribunales porque son derechos inalienables, hacen a la condición del ser humano. Entonces esos eran el derecho